Ya. Entonces, como les había comentado, vamos a hablar de unas técnicas del orden sintomatológico. Eso quiere decir que vamos a trabajar directamente sobre los síntomas, ya sobre lo que nosotros encontremos en nuestras evaluaciones. Ya el objetivo no va a ser equilibrar los tres subsistemas como vimos en las clases anteriores, sino que ahora vamos a ir directamente a un objetivo en particular que queramos nosotros resolver. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que acá hagamos la diferencia entre, hay algunas cositas que son las que queríamos comentarles porque ya va a salir, ya no he puesto la diapo todavía. Hay algunas cosas que a ustedes les van a llamar la atención, ¿ya? Por ejemplo, que va a haber sonidos, los sonidos que nosotros reconocemos como tracto vocal semiocluido y que ahora van a tener otro nombre, ¿ya? Y tienen otro nombre porque la orientación es diferente, ¿ya? Porque el enfoque va a ser sintomatológico. Sin embargo, ustedes ya lo conocen como tracto vocal. Entonces, vamos a tener que tener mucho cuidado de ahora en adelante según nosotros cómo planifiquemos, qué nomenclatura vamos a utilizar, ¿ya? Porque si yo voy a planificar desde el punto de vista sintomatológico, yo no puedo hablar de tracto vocal semiocluido porque es de la orientación fisiológica, pero sí puedo hablar de sonidos facilitadores, que es lo mismo, pero de la otra orientación, ¿ya? Lo vamos a ver ahora entonces descrito. Voy a compartir pantalla y por favor me avisan si se ve, porque el otro día me pasó una talla, estaba hablando yo y resulta que no se veía nada lo que yo estaba compartiendo. Muy bien, entonces, como les comentaba, vamos a hablar de técnicas terapéuticas, son métodos descritos por Mara Belau. Yo seleccioné algunos ya de todas estas técnicas y las seleccioné en función de la voz normal, ya pensando en una persona que tenemos que entrenar, ya. ¿Cómo vamos a entrenar diferentes elementos en una persona? Ya, y por lo tanto, pensé y dije, vamos a ir a verlo desde el punto de vista de Mara Belau. Las semanas anteriores nosotros hablamos del tracto vocal semiocluido. No sé quién estará, el dentista o prendió algo que hace... Le está piteando la tetera, no sé. Entonces, las semanas pasadas ya nosotros hablamos del tracto vocal semiocluido y el enfoque fisiológico. Y hablamos del equilibrio de los tres subsistemas, etc. Nosotros sabemos que también existe otra forma de abordaje que la trabajamos antes cuando hablamos de la respiración, la postura, la relajación. Esos son elementos que van a estar influyéndose siempre desde el punto de vista sintomatológico. Por lo tanto, habiendo hecho un espacio entre fisiológico y sintomatológico, vamos a volver a hablar del sintomatológico. Y ustedes me dirán, profe, ¿pero por qué? ¿Por qué si lo que más se utiliza ahora es el enfoque fisiológico? Es que esto también se utiliza porque tenemos que pensar que no solamente vamos a estar trabajando con patología, sino que también con normalidad, ¿ya? Y la normalidad de repente requiere arreglar una cosita porque el sistema ya está casi listo. Y me van a entender cuando empecemos a mirar las diferentes técnicas porque ustedes van a empezar a decir, ah, ahora entiendo dónde iba la profe. Ahora entiendo, ¿ya? El primer método que propone Mara Belau, y este es el que nosotros se nos suele confundir ya con el tracto vocal semiocluido, es el método de los sonidos facilitadores, ¿ya? Se basa en lo mismo, ¿ya? Buscan estos sonidos facilitadores una producción vocal más equilibrada y que habíamos nosotros dicho que era el equilibrio en la voz. El equilibrio en la voz siempre va a ser el tratar de utilizar el mínimo de recursos energéticos con una alta calidad, ¿ya? Y favorece el equilibrio funcional de la producción vocal. Por lo tanto, obviamente nosotros pensamos, efectivamente estos sonidos facilitadores están íntimamente ligados con los tracto vocal semiocluido. Y nos vamos a dar cuenta que sí, muchos sí, hay otros que no cumplen con los requerimientos, ¿ya? Hay algunos que sí, vamos a ver, oh, en realidad este es tracto vocal semiocluido, y este no, en realidad este no.
¿ya? Este tipo de sonidos apunta directamente a la fuente glótica, o sea, al trabajo de la laringe, ¿sí? No corresponden a técnicas universales. Se recuerdan que antes hablamos de las técnicas universales que tenían relación con la postura, la relajación y la respiración, y que esas le hacían bien a todo el mundo. Bueno, en este caso, y tal como cuando hablamos de los ejercicios de tracto vocal semiocluido, ¿se acuerdan que les comenté yo en ese minuto? ¿Por qué hacíamos pruebas terapéuticas? Pues bien, porque no todos los sonidos le sirven a todo el mundo, ¿ya? Y sobre todo acá en los sonidos facilitadores, porque van a haber algunos métodos o algunos ejercicios que son específicos para algunas poblaciones determinadas, ¿ya? Se debe realizar obviamente pruebas terapéuticas para el objetivo de dirigir la elección a las técnicas a ser utilizadas. O sea, ustedes me podrían decir, profe, ¿y podemos utilizar con los sonidos facilitadores pruebas terapéuticas? Obvio, pues, obvio que sí. De hecho, puede hacerlo con otro tipo de métodos también, ver si hay algún cambio. Ya no es excluyente. Ahora, como yo trabajo con tracto, con mucho tracto, yo lo utilizo más bien para eso. Pero Mara Belau y Paulo Pontes y Silvia Pino son las que proponen las pruebas terapéuticas en primera instancia, así que nace desde ellas, ¿ya? Deben ser corregidas y monitorizadas constantemente todos los sonidos facilitadores, así como cuando nosotros también trabajamos con tracto vocal semiocluido, ¿ya? Siempre tenemos que estar monitorizando que todo esté funcionando bien. ¿Cómo monitorizo desde el punto de vista sintomatológico? Que esté bien sentado, etcétera, que el sonido salga limpio, bla, 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 bla. ¿Cómo monitoreo desde el punto de vista fisiológico? El nuevo mantra. Sensación de voz fácil y vibración anterior. ¿Ya? Ese es el nuevo mantra. ¿Y cómo puedo saber que eso está ocurriendo? Bueno, haga el ejercicio, luego haga hablar a su paciente, que cuente del 1 al 10, del 1 al 5, qué sé yo, como lo hemos hecho en los pasos prácticos, cosa que usted se dé cuenta que efectivamente hay una mejora, ¿ya? Que hay una mejora, que pueda racionalizar o percibir este paciente la sensación de voz fácil y la vibración anterior. Ese es el monitoreo de fisiológico, el monitoreo de sintomatológico es nuestra propia escucha y la propia escucha del paciente, ¿ya? Obviamente se deben evitar producciones desviadas e inadecuadas de los sonidos, ya obvio, porque pueden comprometer la eficacia de la técnica y también perjudicar la salud vocal. ¿Por qué? Porque resulta que los sonidos facilitadores acá no solamente van a ser algunos ejercicios que nosotros ya conocemos, sino que vamos a tener otros. Y esos otros, hay algunos que son bien delicados, bien delicados. Entonces, esos hay que tenerlos ahí como ojo al charqui. De hecho, hay uno de los que yo les voy a hablar que yo nunca lo ocupo, ¿ya? Porque puede ser, es muy raro que un paciente lo haga bien, muy raro que un paciente lo haga bien y puede generar tremenda tensión en la laringe. Bueno, vamos a eso entonces. ¿Cuáles sonidos facilitadores tenemos? Tenemos los nasales, los fricativos, los vibrantes, los oclusivos, el tono basal y los hiperagudos. Gregorio. Perdón. Sí, por favor, tratemos de quitar esas malas costumbres. Hijo, ¿por qué no te vas para tu pieza? Tienes ahí el cantando Aprendo a hablar. Hijo, anda a cantar, ciérrala, 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 llave, ciérrala, ciérrala. Ya, entonces ándate para el otro lado porque yo quiero hacer mi clase tranquila. Oye, ya, pues hijo. Espera un ratito, chiquillo. Ya, pues, pollo. Te estáis portando, tú sabes cómo, ya. Si te quiero te pego en el poto, ya. Ya, pues ándate, pues hijo. Ya, pues entonces quédate callado. Continúo luego este lapsus maternal. Tenemos entonces sonidos fricativos, o sea, facilitadores nasales, que ya podemos imaginar cuáles son. Los fricativos, que ya los vamos a conocer, pero hay algunos que ya nos pueden sonar. Vibrantes, por supuesto que sí. ¿Me van a pegar un portazo? No. Oclusivos. ¿Ya?
basales e hiperagudos. Y son estos últimos tres los que hay que ponerle harta atención, porque los primeros en realidad pueden ser útiles para cualquier población, pero los últimos tres ya no lo son tanto, ¿sí? Los sonidos nasales no es misterio para nadie. Tenemos la M, la N y la ñ, que llevan una mayor disipación de la energía sonora hacia las cavidades oral y nasal, ¿ya? Por lo tanto, desde el punto de vista de la ejecución de este ejercicio, fomenta la dirección de la energía sonora hacia superior y adelante, y por lo tanto cambian los focos de resonancia. En este caso, como estamos hablando desde el enfoque sintomatológico, yo tengo que tener un objetivo que vaya a enfocar a ese tipo de trabajo. Entonces yo podría tener un paciente, un usuario, ¿ya? Vamos a recordar cuando trabajamos con nuestros laboratorios, ¿ya? Donde nosotros analizamos entonces un pego y yo veo que mi usuario tiene, por ejemplo, una resonancia laringofaringea. Estas resonancias que son así, ¿ya? Entonces, obviamente, yo como un objetivo tengo que cambiar el foco de resonancia. Y para ese tipo de trabajo selecciono un sonido nasal, porque eso inevitablemente va a llevar a que la energía se dirija hacia la zona alta y adelante, ¿ya? Adelante y arriba, a poder, digamos, eh, hacer vibrar, movilizar ya la zona de nariz y la parte anterior de la boca, y por supuesto llevo a la generación de estas sensaciones anteriores, ¿ya? Y la liberación del foco resonancial que está desviado en otra zona de la laringe. Entonces ustedes me dirán, me dicen, profe, ya, pero igual es como súper parecido al otro, porque el otro también tenía el foco de resonancia anterior, o sea, todo lo que es síntoma fisiológico, pues, profe. Es que sí, pues, chiquillos. Pensemos que son dos formas de abordar el problema y uno hace un equilibrio entre los tres y el otro lo ve por separado, pero básicamente es exactamente lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, si yo retiro el foco de resonancia desde una zona que es inadecuada y la dirijo la resonancia, el débito fonatorio lo dirijo hacia con donde corresponde, ya que es la zona anterior, la sensación de máscara, voy a eliminar la tensión de la faringe y de la laringe, porque voy a desplazar esa gran cantidad de energía que se quedaba entrampada ahí, la voy a liberar y la voy a dirigir hacia otra zona, ¿ya? Por lo tanto, ya no la tengo encapsulada en la zona, por ejemplo, laringea o en la zona faringea, sino que la dejo fluir, ¿ya? Por lo tanto, y desde el otro punto de vista, libero un poco la resistencia que existe en ese sistema, porque existen contracturas musculares que mantienen el sonido más allá de lo que debería ser. Ya nosotros sabemos que nosotros podemos tener impedancias o reactancias inertivas y esas nos facilitan, digamos, la vibración de los pliegues vocales. Pero también les dije que cuando el sistema se volvía demasiado, hoy se me olvidó la palabra, con demasiada impedancia ya no, la reactancia inertiva ya no ayuda, ¿ya? O sea, hay límites ya de impedancia que son utilizables y otros que no. Ya cuando aumenta mucho la impedancia del sistema, y lo vimos en el laboratorio, cuando aumenta mucho la impedancia del sistema, es muy difícil poder lograr una fonación adecuada sin irse hacia la hiperfunción. Ya cuando aumenta demasiado la impedancia del sistema. Y cuando yo tengo un foco resonancial laringio o faringio, ¿ya? O laringofaringio, combinado, obviamente tengo una alta impedancia, no adecuada, por supuesto que no la puedo utilizar a mi favor, una alta impedancia por una contracción muscular y un encasillamiento del sonido a nivel de tracto. ¿Ya? Y obviamente, si yo destrabo esa parte del sistema, voy a lograr eliminar un poco la tensión de la laringe y la faringe. ¿Ya? ¿Cuáles serían los objetivos entonces? Suavizar la emisión. Vuelvo a repetir, si yo tengo un encajonamiento ya del sonido en una zona resonancial que no es la adecuada,
por una cosa de lógica, voy a tener un desequilibrio de impedancias y complacencias en el sistema y voy a llevar a mi laringe a generar mayor tensión para la fonación, ¿ya? Y por otro lado, si recuerdo el esquema corporal vocal y hablo y me recuerdo de la dirección del foco resonancial hacia la zona de Maurant, también voy a entender que tengo esta relación directa con el reflejo trigémino recurrencial, ¿ya? Si yo destrabo las zonas, ¿ya? Donde se encuentran los focos resonanciales poco adecuados o limitantes y yo los llevo a la zona de máxima concentración sonora, ¿ya? Inmediatamente voy a equilibrar mi sistema, más allá que yo haga con la intención de abordar solo la resonancia, voy a equilibrar todo, ¿ya? Eso quiero que quede súper claro, súper claro, sobre todo cuando trabajamos con sonidos facilitadores. Ya los sonidos facilitadores tienen la base siempre de un equilibrio en todos los subsistemas, más allá que mis objetivos sean muy del punto de vista sintomatológico, ¿ya? ¿Cuándo puedo utilizar sonidos nasales? Como les decía, son bastante inocuos, por lo tanto, en calentamiento vocal los puedo utilizar, en técnica vocal, en las disfonías musculotensionales, en los nódulos, en los pólipos, en los edemas no funciona mucho, pero no es que no funcione porque esté mal, sino que no hace un gran impacto, porque en realidad la impedancia es muy baja. ¿Qué más podría hacer? O sea, su carga es muy baja. ¿Qué más podría hacer en la impedancia la carga? Son re buenos también para las úlceras de contacto, son súper buenos. Y también son buenos para los hematomas, ¿ya? Los hematomas. Todo lo que implique trabajar con muy poca carga vocal. Los sonidos fricativos. ¿Y alguna duda con respecto a los nasales, chicos? No, profe. No, profe. Bueno, muchas gracias. Vos no era tan fácil como parecía ser. Ya. Los sonidos fricativos, chiquillos, tenemos los básicos, ¿cierto? Que nosotros conocemos que son de nuestro, digamos, repertorio fonético, que son la ¿ya? Y que son todos áfonos, ¿ya? Y vamos a trabajar con los consecuentes sonoros, ¿ya? ¿Cuáles son estos consecuentes sonoros? De esto solamente uno es propio de nuestro repertorio fonético, que es la ¿ya? El resto son de otros repertorios fonéticos de otros idiomas. Eso no quiere decir que no los podamos hacer, que son la B labiodental, que ya le hemos utilizado en tracto vocal semiocluido, ¿cierto? Y la esta Z de abejita, ¿ya? Que tampoco es parte de nuestro repertorio fonético del español latino / chileno, ¿ya? El uso de estos sonidos fricativos está pensado para el trabajo de la coordinación fonorrespiratoria y del ataque vocal, ¿ya? Dentro de los objetivos, sale acá que permite desarrollar una mayor conciencia del uso efectivo de la cantidad de aire. ¿Cómo se trabaja esto, chicos? ¿Se recuerdan cuando hablamos del trabajo respiratorio? ¿Sí? Cuando había que entrenar la respiración. Bueno, esto se parece mucho. Porque cuando nosotros nos metemos a buscar, así como en el internet o en los libros, y vemos entrenamiento respiratorio, inspiren un tiempo, embuten una S bien larga, luego inspiren un tiempo y boten 2 S. Si les suena familiar, ¿cierto? Ya. Porque obviamente así se trabaja en primera instancia la respiración. También no sé si lo dije en clases o lo comenté con mi grupo en particular de laboratorio, pero a mí me gusta trabajar al tiro con algún sonido fricativo, ¿ya? Pero algún sonido fricativo sonoro, no su versión áfona o con algún ejercicio de tracto vocal semiocluido, porque de inmediato se trabaja en la coordinación fonorrespiratoria, porque estoy haciendo funcionar mis cuerdas vocales y no solamente entrenando la respiración pasiva, sino que la activa. ¿Ya? Recordemos que la activa es cuando yo utilizo el aire expiratorio dentro del proceso del intercambio gaseoso y aparte le doy una utilidad fonatoria. ¿Ya?
Cuando se trabaja con este tipo de ejercicios, yo les voy a contar cómo se hace esto, porque para qué les voy a explicar cómo se trabaja la M si ya lo hemos visto. Este se trabaja de la siguiente manera. Voy a controlar los soplos pasando desde áfono a sonoro, lo que nosotros le llamamos efecto on-off. Cuando nosotros hablamos de ejercicios de tracto vocal semiocluido y hablamos del efecto on-off, que es una tarea fonatoria y que muchos lo vimos el año pasado en recursos de evaluación y terapia fonoaudiológica, ¿ya? O sea, no el año pasado, sino que el año subsiguiente, cuando hicimos el material, este efecto on-off que es con sonido, sin sonido. Entonces voy a pensar en hacer una F y luego la voy a pasar a su versión sonora que es la V, la V labiodental. Entonces, este tiene el mismo concepto que el efecto on-off, pero este parte al revés, parte en el off. Entonces parto con la FB, FB, efecto on-off. Se trabaja exactamente de la misma manera, ¿ya? Y con eso, ¿qué es lo que yo logro? De partida, controlar la sonorización glótica, controlar el ataque. ¿Cuánta inyección de aire necesito para poner en funcionamiento mi sistema? Y si tiro el tiempo para atrás, así como al año pasado, en esta misma época, pero del año pasado, ¿no suena un poco eso a umbral de presión subglótica? Se las dejo ahí. ¿Se acuerdan de esos conceptos, cierto? Que sacaron tantas canas verdes y la profe Eli explicándole en los laboratorios. ¿Se acuerdan de ese concepto, cierto? El umbral de presión subglótica. Sí, profe. Ya. ¿Alguna de ustedes, chiquillas, chiquillos, me podría explicar en sus palabras qué era el umbral de presión subglótica? En sus palabras. Yo los ayudo si está a medias la idea. Ya, el umbral de presión subglótica es el mínimo necesario para poner en funcionamiento el sistema, el mínimo, mínimo, mínimo. Es la mínima presión subglótica y esta iba de 3 a 5 centímetros de agua. Eso no es necesario que lo tuvieran la respuesta tan inmediata porque pasó hace tiempo y ya el año pasado nosotros ya pasamos todo eso digamos, de los números, porque ya pasamos ya las evaluaciones, ¿cierto? Es como que me preguntaron ustedes ahora, no sé, algo de números de otra asignatura que yo ya hace tiempo que no veo, o sea, como que me dijeran, profe, ya, para un niño de 4 años a 4 años 11, ¿cuál es el puntaje de corte del TEPROSIF R? Tengo idea. Ya tendré que volver a revisarlo, ¿ya? Así que los números en realidad en este minuto no son tan importantes, pero sí el concepto. Entonces, cuando yo trabajo de áfono a sonoro, estoy cerrando de a muy poco y abrí mi imagen para que me vean. Estoy realmente chascona, niñas. De verdad que hoy día es el día del Bad Hair Day. ¿Sí se llama? Ya. Estoy en, por ejemplo, cierro y ahí paso a B, ¿cierto? Porque ahí juntaron, ¿ya? Pero como voy haciendo este cierre tan suavecito, mis cuerdas vocales inmediatamente saben cuánta presión necesitan para vencer la resistencia, ¿sí? Porque es un camino lento. Es muy raro que de áfono a sonoro me salga un ataque vocal, porque ya está escapando aire. Ya el contacto va a ser muy sutil. Y con eso voy entrenando a que no se golpee, ¿ya? Y entrenando cuál es el mínimo de presión que yo requiero para poder movilizar. Nuevamente. Y ahí solito vas a ver, porque va cerrando de a poquito, por lo tanto la resistencia aumenta de a poquito, ¿ya? Entonces ahí va empezando a salir y esto permite coordinar, ¿ya? Y evitar el ataque vocal duro, ¿ya? Y también reentrenar, ¿ya? El umbral. Ahora, la pregunta de rigor sería,
Pero, Ofe, yo entiendo, ¿ya? Y me parece súper bien, pero me parece que en realidad es como súper fisiológico. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted si usted hace esa pregunta, estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Ahora, el pasarlo de áfono a sonoro, ya con ese entrenamiento, mira, vamos a pasar de áfono a sonoro y te vas a fijar la cantidad de aire que tiene que pasar, trata de no hacer ningún tipo de tensión, bla, 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 ya, ahí súper sintomatológico, porque le dieron todas las claves. Sin embargo, si usted les dice, vamos a trabajar la labiodental, la B labiodental en efecto on-off, usted está trabajando justamente la coordinación fonorrespiratoria, está trabajando la equiparación de las presiones, el control de la presión, del umbral de presión subglótica, obviamente, dentro de estos tres grandes objetivos que tenemos, ¿cierto? Que esos son los tres del fisiológico que nos movilizan. Obvio que está bien, obvio que está bien. ¿Ya? ¿Cuándo trabajamos esto? En posoperatorios, obvio, obvio, obvio. No hay nada más nefasto que tener un paciente recién operado y que haga ataque vocal duro. Es como que usted se quemara, cuando uno se quema así con la lata del horno, cocinando, la típica, la lata del horno, es la típica que uno le pasa, porque se quema la mano y después usted siguiera pegándose ahí. Ay, qué lindo, me voy a seguir pegando. Eso es lo mismo que si usted estuviese en un postoperatorio con ataque vocal duro. Entonces sirve para trabajar. Eh, Obviamente las disfonías musculotensionales, porque todas esas tienen ataque vocal duro, todas esas tienen un aumento del umbral de la presión subglótica, todas esas, ¿ya? Y las incoordinaciones fonorrespiratorias, por supuesto que sí, ¿ya? Este trabajo con sonidos fricativos realmente es muy entretenido y básicamente es el efecto on-off, ¿ya? Es eso. Así que el efecto on-off sirve para todo. Esta técnica de sonidos fricativos lleva de los áfonos a los sonoros, pero nosotros sabemos que en tracto vocal semiocluido tenemos otros ejercicios que también los podemos aplicar a on-off. Por ejemplo, la terapia de resistencia en agua, el tubo en aire, el finger kazoo, mano en boca también podría ser. ¿Ya? Bueno, todas esas, ¿sí? Las R, la paloma rú, acuérdense que es con los labios cerraditos. La vibración de labios, raspberry, todas. ¿Ya? Todas se pueden hacer. Vamos a continuar. Entonces. Los vibrantes. Ay, aquí nuevamente, tracto vocal semiocluido. ¿Ya? Y acá viene un concepto muy bonito que el tracto vocal semiocluido se le llama vibración de dos fuentes, ¿ya? Que tiene que ver con la vibración anterior y la misma vibración interna que se da por el movimiento vibrante. Pero acá nos van a contar un poquito de qué es lo que hace este movimiento vibrante. Ya es un objetivo específico que tiene y que este objetivo específico, chicos, a ustedes, aun cuando estén trabajando con tracto vocal semiocluido, orientación fisiológica, les da una clave importantísima para ver en qué tipo de patologías trabajan este sonido en particular. ¿Ya? Los sonidos vibrantes los vamos a reconocer como la R, ¿cierto? La vibración de labios y raspberry, ¿ya? Si es que no conocen todos los sonidos o todas las modalidades, voy a soltar. ¡Uy, la cara! Ni que hubiera estado aquí el fin de semana encerrada, más aburrida. No había ni a mi pololo. Estuve haciendo tareas todo el día con el Goyo. Ay, gracias, Antonia. Amor. Ya, para todos. Ya, chiquillos. Entonces, la R es una paloma. No, porque ahí no estoy semi-ocluyendo. Vibración de labios. ¡Oh, que se chori! ¡Oh! ¡Cachen, cachen, cachen! Miren la cámara, miren, es como una estroboscopía. El labio superior. ¡Oh!
había grabado, ¿cierto? Ahí se fue de la fase. Oh, qué bacán. Ya. Y luego tenemos Raspberry, hermoso. Por favor, este es el momento donde ustedes sacan los pantallazos y me convierten en sticker, ¿ya? Y Majin Buu no era así, ¿ya? Ese es Raspberry. Entonces, es un recurso para la facilitación de una emisión normotensa y equilibrada en resonancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque de manera indirecta, ya, este tipo de trabajo lleva la sensación de vibración hacia adelante, ¿ya? De manera indirecta, entonces trabaja la resonancia. Indirecta desde el punto de vista de este enfoque, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que todos estos ejercicios equilibran los tres subsistemas, ¿ya? Por lo tanto, al llevar la resonancia hacia anterior, se equilibra ya las tensiones y por lo tanto destrabo ya las energías acumuladas de alta impedancia en alguna parte del sistema, generando una mayor liberación ya digamos, del paso de la energía, con una buena reactancia inertiva, y una buena retroalimentación, y por supuesto me aumenta también la ganancia armónica, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Y acá donde yo les decía que es súper importante entender este elemento de dos fuentes, ¿ya? Al vibrar hacia adelante yo genero la sensación de vibración anterior, ¿cierto? Cierto, check. Sin embargo, tiene una segunda fuente de vibración que es esta vibración general, ¿ya? Todos los ejercicios de tracto vocal semiocluido tienen una fuente que es la sensación de vibración anterior, excepto todos los que generen vibración en todas las zonas, que se llama de dos fuentes. En esta están todos los vibratorios y también están los ejercicios de terapia de resistencia en agua, esos también son de dos fuentes. ¿Por qué se le llama de dos fuentes? Porque no solamente vibra la sensación de máscara anterior, que es la que esperamos siempre, sino que genera una movilización completa de la estructura. Por lo tanto, vibra toda la mucosa, todos los revestimientos vibran, todos los líquidos vibran, ¿ya? Todo lo que esté contenido dentro del tracto vocal vibra, ¿sí? Entonces, es imprescindible el trabajo de sonidos vibrantes para movilizaciones de la mucosa. Cada vez que yo tenga un sistema en el cual esté reducido el movimiento, reducido por lesiones, por ejemplo, sulcus, cicatrices, inflamaciones, acumulaciones de mucosidad sobre las cuerdas vocales, nódulos, pólipos, edemas, ¿ya? De Reinke o edemas de otro tipo, por ejemplo, laringitis crónicas rojas, ¿ya? Las laringitis por reflujo. Cada vez que yo tenga un sistema que esté con una inflamación, ya con una alteración de la composición histológica de mi mucosa, entiéndase esta mucosa como el epitelio, membrana basal y espacio de Reinke, ¿ya? Cada vez que tengo una modificación de esto, el trabajo con vibrantes va a ser fundamental porque me va a ayudar a movilizar el sistema, ya sea que tenga una alteración de la cantidad de proteínas, la aparición de una masa, el aumento de fibrosis, ¿ya? Digamos, rigidez, ¿ya? O que sea una alteración propiamente tal de la parte superior, entiéndase, del epitelio, ya que esté enrojecido con un aumento de la capa mucociliar por sobre digamos, por sobre el epitelio, todos esos deben trabajarse con ejercicios de vibración, todos, porque me ayudan a movilizar la mucosa. Entonces, como un masaje de drenaje linfático y de liberación directa a las cuerdas vocales, ¿ya? Por lo tanto, vibrantes sí, gracias, ¿ya? Sí, gracias. Ahora, ¿cuándo? Va a depender,
¿sí? Y el próximo semestre vamos a ver abordaje en la voz patológica y ahí obviamente vamos a ver en qué minuto, ¿ya? A mí me gustan mucho los sonidos vibrantes para aplicar sobre todo en ejercicios de calentamiento vocal durante la mañana, porque durante la mañana nosotros estamos totalmente edematosos, o seré yo, señor, pero uno amanece como hinchado, ¿ya? Obviamente la edad influye. Entonces, eso ayuda a la movilización de los líquidos, ¿ya? Y a generar una voz un poquito más limpia. ¿Alguna duda con respecto a los sonidos vibrantes? Tengo una pregunta en el chat. Tamara, dígame. Tamara Robles, I am waiting for your question. Miss Robles, I am waiting, please. Parece que perdí. ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí te escucho, Tamara. Ya, profe, si nos toca un paciente que no puede hacer la vibración por el que tiene el frenillo corto. Bueno, es que puedes hacer la vibración del labio, puedes hacer el raspberry, el que recién hice labio lengua, lengua abajo, y es como hacer burla. Tienes también tracto de terapia de resistencia en agua, pues. Ya. Tenéis cualquier opción. Cualquier opción. Era Sí. una consulta. Está muy bien que usted consulte, excelente. Ahora, si no hay ninguno que cumpla, o sea, imagínese como tan mala suerte, pero sí puede pasar, que no se puede hacer ninguno de los tres, bueno, existen otros ejercicios también con los que podemos trabajar. Siempre en el caso que no podamos, por ejemplo, movilizar mucosas o mucosidades, ya tenemos la laringe súper inflamada y no podemos trabajar con estos ejercicios o lo queremos hacer aún más efectivo, podemos trabajar con vaos. Ya, los vaos, chiquillos, yo les voy a contar, vamos a hacer un pequeño break de nuestra, no de la clase, de los sonidos vibrantes, aunque ya están, o sea, no voy a continuar con el resto de momento para explicarle los vaos, ya. Saque usted su cuaderno, ¿ya? Y vamos a hablar de los vaos. Ya, niños, vaos, ¿ya? Vamos a pensar que esta taza sí sirve, ¿ya? Cuando yo tengo mucha mucosidad, mucha secreción, y tengo la laringe muy seca y tengo esto todo el rato, las personas que son alérgicas, por ejemplo, ¿ya? O personas que están pasando por cuadros de laringitis, de cualquier tipo, o incluso una persona que es un profesional de la voz que siente que la laringe la tiene como cansada, como seca, y toma agua, pero esa sensación del no se quita, ¿ya? Que esa sensación de es mucosidad que se quedó pegada ahí. ¿Por qué se queda pegada? Bueno, en partida porque hay una hipersecreción de esta mucosidad, porque la mucosidad se genera a partir de la necesidad de disminuir el roce en el golpe de ambas cuerdas vocales, ¿ya? Cuando se produce un aumento de roce, por varias razones, pero en general por un aumento del estrés de impacto. Si yo genero mayor mucosidad, trato de frenar ese estrés de impacto, ese roce, de disminuirlo. Sin embargo, si yo no tomo mucha agua, si mantengo mi estrés de impacto, mantengo mi exigencia y además de eso, no logro aclarar bien las mucosidades, ¿ya? Se van a establecer ahí. Sigo, como no las puedo aclarar porque están espesas, porque respiro por boca, porque no tomo agua, siguen ahí y empiezo. ¿Qué es esto? Mayor carga, se producen más secreciones y es un círculo vicioso de la mucosidad vocal. No se llama así, lo acabo de titular porque es como el círculo vicioso del sobreesfuerzo, pero es lo mismo. ¿Cómo lo podemos eliminar? Súper fácil, tomando más agua. Pero si no es suficiente, lleno mi taza, ¿ya? Esta taza, sí, común y silvestre, con agua de agüita nivel tomarme el té. No que me queme, ¿ya? Sino nivel tomarme el té. La lleno más o menos hasta acá, pero de agua, no de té, de agua. ¿Ya? Hay gente que le pone esencia, que vainilla, o sea, que manzanilla, que no, a mí me gusta el agua pelada. Todo lo que sea de vos, agua pelada, ¿ya? Entonces hasta acá más o menos lo llenan con agüita tibia, o sea, calientita. Van a respirar por boca y botar por nariz, colocan el vaso o la taza, yo recomiendo siempre taza, para poder manejarla con esto. Entonces se respira por la boca y boto por nariz.
¿ya? Entonces ahí, al inspirar, inspiro vapor, el vapor liquidifica las mucosidades y luego pero bien hecho, ¿no? Bien hecho y ahí sale todo para afuera. Y me quedo un ratito así, unos 5 minutitos más. Yo cuando estoy resfriada paso pega con esta cuestión de las vaporizaciones porque de verdad que es súper agradable. Quita la picazón, ¿ya? Así que eso es un buen dato. Esto, chiquillos, durante mucho tiempo no se utilizó, estaba como en el limbo. Esto es súper old school, pero sí, mal, old school, mal. Así como que no, yo no había ni nacido, así ese nivel. Y durante un tiempo fue como, no, no se hace ni la cuestión. Y de repente empezaron así como a emerger otra vez y con, bueno, estudios científicos fue como, oh, o sea, no es malo. Ya, continúa. Eso es cuanto les quería comentar. Eso nomás les quería contar, diría Felipe Abello. Vamos a hablar de los sonidos oclusivos, que son los llamados explosivos, ¿ya? Estos sonidos se van a utilizar para algunas alteraciones súper específicas, ¿ya? Por lo tanto, acá ya nosotros no podemos hablar de que pueden ser trasladables, un enfoque fisiológico, porque son específicas para ciertas poblaciones, ¿ya? Por lo tanto, aquí ya no son trabajo de tracto vocal semiocluido, ya no entran dentro de esta clasificación. Son sonidos oclusivos áfonos, ya por ejemplo PTK, que buscan generar un ajuste presonorizado, ya recordemos que si yo voy a hablar, vuelvo a hacer el ejemplo, coloco mi mano sobre la laringe, mientras estoy en silencio voy a hacer como que hago una A y la laringe tengo como un brinquito, ¿cierto? Como que se prepara para, ese es un ajuste prefonatorio. Y al utilizarlo con sonidos oclusivos, lo que hago es aumentar la presión intraoral. Al aumentar la presión intraoral, favorezco el afrontamiento de las cuerdas vocales por un aumento de, digamos, la impedancia interna. ¿Ya? Lo que se busca con el es obviamente volver a generar una aducción de las cuerdas vocales, ¿ya? Como un refuerzo, utilizando la presión intraoral. Se pueden trabajar también cuando se quiere, digamos, estimular la mucosa, pero para estimulación de la mucosa la verdad es que es mucho mejor el trabajo con vibrantes, ¿ya? Se puede trabajar también cuando se requiere reeducar la hipernasalidad, ¿ya? De eso se maneja de manera diferente, se los voy a explicar porque en realidad es algo, en voz no sé por qué nunca le damos un espacio a hablar de la hipernasalidad. Así que se los voy a explicar. Y este tipo de ejercicios se utilizan para eso. ¿Será porque la hipernasalidad se ve en habla? Niños, contéstenme. Sí, profe. Ah, ya lo ven allá, ya, buenísimo. Entonces, bueno, ¿para qué voy a entrar en tanto detalle? Entonces, yo me imagino que ustedes han visto ese ejercicio del pa, que le tapan la narina, le sueltan la narina y le... Ya, es ¿no? Típico. Para eso se utilizan este tipo de sonidos. ¿Ya? El otro, el tratar de decir que está un poco la base de estos ejercicios ay, ¿cómo se llama? Ay, no se llama LESAC, ¿cómo se llama? La del... Ay, Lee Silverman tiene hasta el pu, tu, tiene unas cosas así como medias con sonidos oclusivos, pero no es como un enganche, ya es como una parte inicial, no es algo que lleve a equilibrar todo. ¿Ah? Entonces quiero que ahí quede un poquito más claro, son partes de un sistema, son partes de un programa, ¿ya? Pero por sí mismos obviamente tienen varios objetivos. ¿Ya? ¿Cuándo se trabaja? Se trabaja para la enfermedad de Parkinson, obviamente por el tema de la necesidad de estabilizar la emisión, ¿ya? En parálisis unilateral de cuerda vocal trabajamos con PTK, ¿ya? Y lo vamos a ver el próximo semestre, ¿ya? Porque obviamente con eso buscamos aumentar la presión intraoral, aumentar la impedancia y por lo tanto tratar de favorecer la coaptación glótica, generando un sistema hiperfuncionante. Lo mismo para las laringectomías parciales, también lo vamos a ver en su minuto, ¿ya?
y en voz profesional para adquirir precisión articulatoria, ¿ya? Y lo trabajamos como pataca, 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 ese tipo pitiqui, 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 como diadococinesias, ya para trabajar precisión articulatoria, dicción, pero no como una forma de trabajar la fonación propiamente tal, ¿sí? En voz normal, ya, ojo con eso. Estos ejercicios son más bien para voz patológica, y la verdad es que son re buenos desde el punto de vista sintomatológico. ¿Ya? Yo, estas poblaciones en particular, Parkinson no tanto, a mí me gusta la Lee Silverman y sus adaptaciones. Las parálisis unilaterales y las poslaringectomías parciales, eso yo siempre las trabajo sintomatológico. El próximo semestre les voy a enseñar cómo se ve fisiológico, pero les voy a enseñar cómo se hace desde el punto de vista sintomatológico, porque la verdad es que es súper rápido. ¿Ya? Súper rápido. Sigamos, tono basal. Este yo le tengo cuco, niños. Yo de verdad que este yo no lo hago. Nunca, 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 nunca. ¿Ya? El tono basal es el vocal fry. Oh, eso. ¿Cuál es el problema del vocal fry? ¿Ya? El problema del vocal fry. A ver, hablemos primero, ¿qué es el vocal fry? ¿Ya? El vocal fry es el registro más bajo, ¿cierto?, del sistema, donde tenemos una mayor contracción del CT y por lo tanto una amplitud de la movilización de la mucosa, ¿cierto?, una amplia movilización de la mucosa, está completamente relajada la mucosa, el que se contrae es el TA, no el CT, sí, pues el TA, tiroritenoide. Ya, y el CT está completamente relajado entonces, ¿ya? Por lo tanto, voy a tener una intensidad muy débil, ¿ya? Porque es muy suavecita, ¿ya? Y voy a tener una corriente de aire mínima. Mucho, mucho vocal fry, heavy, heavy. De hecho, el año pasado lo vimos nosotros en una canción, se los mostré, pero sí, los gringos tienen ese tema del vocal fry súper pegado. Si ustedes ven series en idioma original, siempre hacen como una cosa así como, es como un vicio vocal, para ellos es un vicio, es como una mala costumbre, ¿ya? Ahora, si el vocal fry fuera de real vocal fry, no habría problema. ¿Y por qué yo hago esa diferenciación? ¿Ya? Si bien cuando yo tengo un TA súper cortito, bien, digamos corto, con una buena coaptación glótica, no habría problema. De verdad que no habría problema, porque obviamente genera una mejor coaptación entre ambas cuerdas vocales, reduce las aperturas que pudiesen existir, ya por ejemplo un hiatus posterior lo puede bloquear, ¿cierto? Aumenta la amplitud de la vibración de la mucosa, no sé si mayor energía acústica en el espectro, yo obviamente lo pongo tal cual como están los libros de texto, pero no estoy muy de acuerdo con eso. Reduce la tensión fonatoria y el disminuir la frecuencia fundamental, claro que reduce la frecuencia fundamental, no sé si reduce la tensión, y ahí está el problema, ese es mi cuestionamiento con respecto a esto. Y chiquillos, yo no lo digo esto por llevarle la contra a Marabelau, de verdad que no, ya no es esa mi intención, para nada, ni menos llevar la contra a los colegas que sí utilizan este tipo de trabajo, o sea, de técnica. El problema es que yo rara vez he visto que un paciente la pueda ejecutar bien. Honestamente, o sea, está bien, el paciente tiene que regirse por sus, digamos, sus impresiones, ¿cierto? Pero al ser un ejercicio de la índole sintomatológica, yo tengo que estar monitoreando todo el rato. Y en general existen dos tipos de vocal fry, ¿ya? Se los voy a hacer. Uno es este, ¿cierto? Y este. Es un vocal fry, miren. Ese es uno bien hecho. También es un vocal fry. Hice un registro de pulso, pero en un tono normal. Cuando uno jugaba cuando era chico, yo imagino que ustedes también, a lo mejor era porque en mis tiempos no había muchas cosas que hacer, pero yo jugaba a hacer esto, como abrir la puerta, y eso no es un vocal fry tono basal bien hecho
es una emulación del vocal fry. Es como que fuese un vocal fry. Yo llevo a mi laringe a hacer un registro de pulso, pero en un tono normal o incluso más agudo. El nivel de tensión de frenar una vibración adecuada, ¿ya? Para que en vez de suene es, pero impresionante. Impresionante nivel de tensión que tengo que generar porque tengo que reducir, ¿ya?, la vibración para generar un pulso y aún así tengo que hacerlo en el tono con la tensión del CT y del TA que corresponde al tono que elegí. Por lo tanto, el nivel de sobrecarga es cuático. Sí, gringos, mujeres y hombres hacen vocal fry, sí, y es uno de los vicios que más se tienen que corregir allá. Entonces, si bien los objetivos del vocal fry, bien hecho, contraer el TA, relajar el CT, ¿cierto? Relajar el cricoaritenoide posterior, que no sé cómo lo hace en realidad. Mi amor, no puedo comerme un pan de mantequilla completo porque tú quieres que yo te rescate el dibujo de la vaca Colún. Pero lo que sí podemos hacer, dile a la Pita, escúchame, mírame con atención, mi cielo. Tienes que ir donde la Pita y decirle, Pita, la mamá dijo que pusieras la mantequilla Colún en una mantequillera. Anda, la Pita te va a saber interpretar. Tú, vamos, trata de traducir bien el mensaje. Vaya, éxito, mi amor. Cierra la puerta. Vamos a ver cómo le da la información a mi mamá. Ya, entonces, insisto, no sé cómo relajaría el CAP, si el CAP en realidad está hiperfuncionante porque todo está hiperfuncionante, entonces ahí como que yo entro con mis dudas, pero a mí lo que más me preocupa es el hecho de que se genere en un tono que no es el adecuado y eso llevaría a una mayor tensión del sistema, ¿ya? Y por lo mismo, yo la verdad es que lo he visto ser aplicado justamente para mostrarme que, no, que esto era mejor no utilizarlo. Cuando era estudiante, lo vi luego cuando hice mis varias pasantías, y luego lo traté yo de probar, y la verdad es que es súper, súper difícil, ¿ya? Lo menciono porque hay que mencionarlo, porque hay que contarlo, pero la verdad es que yo creo que ustedes pudiesen probarlo, ver si funciona. Obviamente las indicaciones serían la puberfonía, porque generaría un tono como bien bajo, ¿cierto? ¿Ya? Disfonías musculotensionales, acá creo que hay hartas cosas mejores, hartas mejores antes de aplicar un tono basal en disfonías musculotensionales. 1000 veces mejor, hasta la M que a mí me carga es mejor, ¿ya? Y frente a fatiga vocal, yo no utilizaría un vocal fry. No, fatiga vocal, hagamos vago, fatiga vocal, sus M, sus R para fatiga vocal, pues seamos felices, harta vibración, tracto vocal, o sea, terapia de resistencia en agua, esas cosas. Hasta un finger kazoo. ¿Ya? Así que yo corro con contarles de qué se trata, pero mi indicación es evita, ¿ya? O a lo mejor soy yo quien he fallado y no sé explicar bien un vocal fry. Bueno, ya la demás chiquilla hay tantas cosas por hacer que nos vamos a tratar de estresar por un... Ahí me sale un vocal fry, ¿vieron? Estresar por eso. No se muevan, por favor, porque voy a sacar la foto de la asistencia, así que por favor no se muevan, no se desconecten, no nada en este minuto, por favor, muchas gracias. Tengo casi todos, me parece. No se muevan, no se muevan. Sonrían. No, mentira, si no sanan, así que... Es que me aparece una lista larga, entonces tengo que ir sacando las fotos. Pero creo que los tengo a casi todos, no sé quién me falta. Ya, continuemos entonces. Los hiperagudos, ya, los hiperagudos son re buenos. Son re buenos, pero hay que trabajarlos con un sonido facilitador, ¿ya? ¿Qué es un hiperagudo? Es un agudo súper agudo, ¿ya? Un sonido muy agudo, ¿ya?
¿De qué se tratan los sonidos de los hiperagudos? Ya los hiperagudos son técnicas para relajar el tiro aritenoideo porción interna, o sea, para relajar el cuerpo de la cuerda vocal, ¿ya? Trabaja también la contracción del CT, ¿ya? Y como este ejercicio va desde el modal hasta el agudo y el hiperagudo, lo que hace es como entrenar al sistema al paso del registro modal al registro de falsete, ¿ya? Por lo tanto, mejora el ajuste fonatorio. Vamos como entrenando a hacer ese paso, ¿ya? ¿De qué? A ver, ¿en qué nos basamos para pensar esto? Que efectivamente el cuerpo, cuando yo tengo una hiperfunción, el cuerpo de la cuerda vocal está demasiado tenso también, obviamente. Ya no solamente quien cierra, sino que el músculo vocal también está súper tenso. Y al estirarlo, con acción del CT, obviamente logro mayor distensión de la musculatura del tiro aritenoideo, ¿ya? De la cuerda vocal. Y a partir de eso también, cuando tengo esta dificultad de un paso de un registro al otro, porque a mi TA le cuesta mucho soltar el control para entregarlo completamente al CT, al pasar desde el modal al falsete constantemente dentro de una práctica, obviamente le estoy entrenándolo a soltar, estoy entrenando las fuerzas agonistas y antagonistas, ¿ya? Esa es la base del trabajo, ¿ya? La idea también es no anclarse demasiado, y aquí es donde viene la dificultad de este trabajo, no anclarse demasiado en el trabajo de la musculatura extrínseca, porque si yo hago un agudo, generalmente mi musculatura extrínseca es la que va a apoyar, ¿ya? Y eso también implica que aumenta la altura laringea en fonación y de repente el CT no está trabajando todo lo que debería y el que está trabajando más bien es la altura laringea, y ahí se está asistiendo al CT. Entonces, acá viene una de las primeras complicaciones, porque es como deslindo el trabajo de lo extrínseco del CT. Ya, esa es una de las primeras. Pero la mejor forma de trabajar esto, entonces, para que la musculatura extrínseca, la suprayoidea, no haga toda la pega y el CT descanse en ello, ¿ya? La mejor forma es trabajar con tracto vocal semiocluido. Porque eso mantiene el equilibrio entre los tres subsistemas, la posición laringea no va a variar más allá de lo que debería en función del aumento de la altura tonal y va a generar que CT y TA trabajen con buena coordinación. Por lo tanto, los ejercicios de sonidos hiperagudos se van a trabajar con sonidos facilitadores, en este caso, tracto vocal semiocluido. ¿Con cuáles? Con la M, con la R, con una bombilla, ¿ya? Con una labio dental y con una setita. ¿Ya? ¿Cómo es el trabajo? Voy desde el modal hacia el falsete y mantengo el falsete. Ya quienes tuvieron presentes en sus laboratorios de la semana pasada, y si no, revisen, obviamente quienes no pudieron asistir a sus laboratorios, a sus grabaciones, ¿ya? Ahí se van a dar cuenta del trabajo cuando se hacía, por ejemplo, en los glisandos en meseta, ¿cierto? Los glisandos en espiral, ¿ya? El glisando mantenido en agudo, ¿ya? ¿Cuál es el tipo de trabajo? Pero les vuelvo a recordar, ¿ya? Voy a ir, este es el minuto donde usted le baja el volumen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a trabajar con una Z, voy de modal Z, y me mantengo allá, ¿cierto? Y luego vuelvo a repetir. Por ejemplo, con una Z, y me quedo ahí arriba, ¿ya? Y así yo voy trabajando el hiperagudo y voy trabajando también este momento de paso desde modal a falsete. Aumento de la resistencia vocal, sí, aumenta la resistencia a ese tipo de trabajo, o sea, como que voy entrenando ese tipo de trabajo, ¿ya? De hecho, es re bueno. A mí me gusta trabajarlo. Siento que de verdad que inmediatamente se ve como como un descanso. Debe ser que yo tengo una nivel de hiperfunción tan caballo, pero que de verdad que yo siento el tiro como un descanso cuando trabajo con hiperagudo y con glissando ascendente. Bueno, ¿cuándo se aplica? Bueno, chiquillos, en general los sonidos hiperagudos se pueden utilizar para varias patologías, ya todas las que conlleven, digamos, la hiperfunción, ya pueden ser trabajadas con hiperagudos, pero por sobre todo las aplicaciones más, porque las otras pueden ser trabajadas con tantas otras cosas también, que dejemos como cosas más específicas. Los hiperagudos
con parálisis unilaterales, por ejemplo, el trabajo del edema de Reinke, porque aumenta la masa, entonces yo con esto estiro el pliegue, ¿cierto? Y en las cicatrices y los sulcus, ¿ya? Para estirar. ¿Sirven también para el trabajo de los nódulos? Sí. Y de los pólipos también. Sirven, porque estiro la masa, ¿ya? Pero hay que tener cuidado también con el tipo de hiperfunción que venga, ¿ya? Primero, obviamente, tengo que empezar a disminuir las características de hiperfunción, ¿ya? ¿Y cómo trabajo eso? Bueno, con ejercicios más sencillos en modal en un principio, ¿ya? Y con unos buenos tractos, ¿ya? Voy a comentarles también sobre otro tipo de métodos, ya que vamos a utilizar con Marabelau, ya el ejercicio, por ejemplo, de los métodos corporales, ya vamos a tomarnos unos 10 minutitos de recreo, ya para pasar a este otro tema, ¿sí? Para que descansen un ratito, vayan a hacer pipí, qué sé yo, ¿ya? Así que nos vemos a las 12:13 minutos. Hoy no había vuelto a grabar, chiquillos. Es una bolsa, ni una bolsita, es la bolsa Saleis. Me voy a saltar toda esta parte. ¿Dónde está la parte que me interesa? Por favor, póngase cómodo. Ah, no, esta no. Ah, pero esta es muy buena. Chiquillos, no sé, no, pues ustedes no han pasado todo eso porque no hemos llegado a esa parte, pero se los voy a mostrar igual al tiro, miren. Ustedes conocen esta película, me imagino. El discurso del rey. Profe, se ve el power todavía. Ah, qué fome. A ver, déjeme poner la función. A ver, voy a poner compartir todo. Ahí sí. ¿Han visto el discurso del rey o no? ¿La película? No. No puedo creerlo. A ver, hay algunos que no sé que la han visto y otros que no. No, no puedo creer que no hayan visto esta película. No, no, no. Entonces, a ver, yo no les voy a mostrar absolutamente nada. Ustedes van a buscar la película. Creo que está en Netflix y si no, está está hasta por partes por YouTube. Y búsquenla en cualquiera de estas cuestiones que uno busca películas, ¿ya? Por último la busco yo y se las mando. Chiquillos, ¿ya? La próxima, voy a continuar con la clase, no voy a mostrarles nada. Ya voy a compartir mi PowerPoint nomás. ¿Por qué? Porque quiero que la vean, y los que ya la vieron la van a volver a ver, ¿ya? Porque tienen que verla. Esa es, si bien es una película que habla de una persona que tiene disfemia, no estamos hablando de un problema de voz, los ejercicios de disfemia se cruzan mucho con los ejercicios vocales, y eso ténganlo súper, súper claro. Que yo sea fono de voz, no implica que yo no pueda ver una persona con disfemia, porque de hecho se parecen mucho los abordajes, mucho, 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 ¿ya? Sobre todo los que son un poco más clásicos. Así que yo he visto gente con disfemia, y me ha ido bastante bien. Entonces, tarea para la próxima semana, van a ver esa película sí o sí, porque quiero que vean la acción de un fonoaudiólogo. Este caballero Lionel, que es el caballero que aparecía ahí en pantalla, Lionel es uno de los primeros fonoaudiólogos de Inglaterra, y de hecho él tenía su formación en Australia de actor, porque en ese tiempo los fonoaudiólogos como que existían y no, ¿ya? Entonces, es como de los primeros albores recién de todo este trabajo. Así que esa es la tarea de ustedes, verla. ¿Ya? Continúo. Y ahí van a decir, ah, ahí están los ejercicios que decía la profe. Ya. Se quedó con la ganas. Sí. ¿Qué otros ejercicios podemos tener? Cabeza y tronco para abajo. ¿De qué se trata? Emito un sonido facilitador, generalmente la M, ¿ya? Llevando el tronco hacia abajo, ¿ya? Y luego hacia arriba, ¿ya? Y esto hace que se desplacen las zonas, ¿ya? Yo creo que vamos a tener que hacer
¿cómo se llama esto? Un práctico de esto. El objetivo, ya cuando yo voy movilizando, es, por ejemplo, vibración de la mucosa a favor de la fuerza de gravedad, ya, obviamente, disipar la energía del tracto vocal, porque estoy llevando la resonancia hacia diferentes sectores cuando yo voy movilizando mi tronco y mi cabeza, ya, y también mover las bandas ventriculares, ya, las bandas ventriculares cuando estoy en cambios de posición de cabeza hacia abajo, por ejemplo, también se van a tender un poco a mover, ya, bueno, siempre se tienden a mover. Cuando realizamos este tipo de ejercicios en voz profesional, cuando tenemos dificultades de resonancia, ¿ven? Cuando tengo que reposicionar la resonancia, cuando tengo voz de banda. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué me vas? Ah, me vas a pasar el chalcito, pero mi amor, si hay sol afuera, ¿tú crees que yo me quiero poner un chal en las piernas? Ah, ya, pero espérenme, chiquillo, un rato, que si no me pongo bien el chal, entonces no me van a dejar continuar. ¿Ya ahí sí, Gregorio? Ya. Gracias, mi amor, por preocuparte de tu mamá. La técnica de movimientos cervicales, chiquillos, son los mismos movimientos que nosotros ya conocemos del PEVO, ¿cierto? Y estos pueden ser realizados con sonidos o sin sonidos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, suavizar los ataques vocales, ¿cierto? Reducir los patrones de tensión muscular, aumentar los tiempos máximos de fonación y propiciar la resonancia, ¿ya? Siempre dirigir la resonancia hacia adelante. Ahora, chiquillos, la verdad es que estos ejercicios por sí mismos no van a lograr esto, ¿ya? O sea, si yo empiezo a mover mi cuello para varios lados, por sí mismo no voy a lograr estos beneficios, ya estos beneficios tienen que estar asociados a algún sonido, ya algún sonido facilitador que por supuesto promueva ya el suavizar ataques vocales, ya por ejemplo una M, por ejemplo un fricativo, qué sé yo, ¿ya? Entonces quiero que quede súper claro que por sí mismos estos ejercicios, en ausencia de la fonación, yo no puedo esperar cambios, ¿ya? Porque no estoy fonando. Imagínense, hago puros ejercicios nomás de un lado para otro. ¿Qué voy a hacer? Obviamente descomprimir la tensión en estas zonas cervicales o zonas de hombro, pero difícilmente voy a lograr un cambio en la fonación propiamente tal. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando la fonación y el desajuste se da en fonación. Si el sistema ya viene desajustado desde antes de la fonación, o sea, en áfono, obviamente voy a tener mejoras, ¿ya? Pero nunca voy a tener una recuperación absoluta si no es en fonación, ¿ya? ¿Se entiende, cierto, eso? Que el desajuste de la voz es en un proceso fonatorio, no pasivo. Por lo tanto, necesito de la fonación para reajustar mi sistema. Si no fono, no saco nada. ¿Ya? Las rotaciones de hombros, chiquillos, son emisiones ya de sonidos facilitadores, de vocales, ¿ya? Con rotación de hombros en sentido horario hacia atrás, ¿ya? O sea, perdón, de adelante hacia atrás, claro, hacia atrás, de adelante hacia atrás, y se pueden realizar bilateralmente o alternadamente, o sea, voy los dos hombros hacia adelante, hacia atrás, ¿cierto? De adelante hacia atrás, al mismo tiempo, o uno primero y otro después, como si estuviese nadando, ¿cierto? Obviamente tiene que ir acompañado de un sonido, ya para que esto tenga impacto sobre la fonación propiamente tal, porque si no estaría trabajando solamente el grupo muscular durante las situaciones pasivas no fonatorias, ¿ya? Por supuesto que también es útil. Ayuda a reducir la tensión muscular de la cintura escapular y del cuello. Y las aplicaciones pueden ser en voces profesionales, ya en calentamiento vocal, en disfonías musculotensionales y en nódulos, ¿ya? También funciona, ¿ya? Tenemos acá otros métodos, ¿ya? Este es un método de órganos fonoarticulatorios
Y en este caso vamos a trabajar sobre estos órganos, ¿ya? Pensando siempre que la producción vocal es la más reciente en evolución, ¿ya? Por lo tanto, es producida de forma superpuesta y se pueden emplear movimientos más estables y funciones más antiguas para equilibrar la función más reciente, ¿ya? O sea, yo puedo ir desde lo que es más básico, o sea, pensar si es que hay algo alterado de las funciones más básicas, puedo mejorar mi, digamos, producción vocal y comunicación, ¿ya? En este tipo de trabajo se utilizan técnicas de manipulación de los sofás, ya participantes en la producción vocal. Por ejemplo, el bostezo-suspiro, la técnica masticatoria y la técnica de apertura de boca. Bostezo-suspiro. El bostezo-suspiro lo que hace, bueno, inspiro profundamente, pongo cara de bostezo y bostezo, ¿ya? ¿Cuál es la gracia del bostezo-suspiro? Amplío el tracto vocal, se abre la faringe, desciende la laringe en su posición, ¿ya? Entonces, si yo tengo una postura, Gregorio, ten cuidado que me vas a cortar el cable del computador y hasta ahí nomás llegamos. Si yo hago un bostezo, ya lo que voy a generar es que si yo tengo una posición laringea alta, no solamente en fonación, sino que también en reposo, voy a llevar esta posición laringea hacia abajo porque activo mi musculatura infraoidea y cuando ya bostezo una vez empiezo a bostezar todo el rato, anillos, perdón. Entonces, desciendo mi laringe al estar en una posición cómoda y adecuada, y más encima produce un sonido, porque yo inspiro, bostezo, después voto, entonces genero un sonido en una posición laringea cómoda y adecuada, por lo tanto equilibrio, ya mi velo del paladar se encuentra alto, curvo, mi laringe se encuentra descendida, mi tracto amplio y por lo tanto genero una ganancia armónica, ¿ya? Y durante un bostezo, fisiológicamente es imposible generar un ataque vocal duro, por lo tanto todo sonido que va a salir dentro del suspiro, de este proceso bostezo-suspiro, va a ser un sonido suave, porque fisiológicamente en la posición de bostezo-suspiro yo no puedo generar ataques vocales duros, ¿ya? Entonces, ¿para qué se puede utilizar esto? Bueno, obviamente para eliminar focos resonanciales inadecuados, porque yo... Y cuando yo bostezo, llevo todo hacia adelante. Y si yo hablo durante un bostezo, a mí me va a picar la naricita, ¿ya? Que estoy llevando el foco resonancial hacia adelante, por lo tanto, para alteraciones de focos resonanciales es súper útil, ¿ya? En el caso de nódulos, sí, porque desciende la tensión, disminuye el ataque vocal duro. Disfonías musculotensionales, por supuesto que sí. Voz de banda, cuando se aproximan los pliegues, digamos, las bandas ventriculares, las bandas, digamos, las cuerdas vocales falsas, cuando se aproximan a línea media, patrones de tensión muscular tipo 2, y en voces profesionales también. Cuando se trabaja el bostezo-suspiro en todas estas opciones, en el calentamiento vocal es súper, súper bueno, en el enfriamiento vocal también es fundamental, ¿ya? Las técnicas masticatorias, también llamada técnica de Fröchels, y yo creo que cuando dije Fröchels, ahí todos dijeron, ah, esta parece que yo la vi en mi práctica curricular el año pasado, ¿ya? Famoso Fröchels, y si usted no conoce Fröchels, paso a abrir mi cámara y hago Fröchels, ¿ya? Y si esta es GIF, no es GIF, no vale como sticker. Si no, no vale, ¿ya? Se trabaja con boca abierta o con boca cerrada, ¿ya? Con boca cerrada es para el acostumbramiento, ¿ya? Y luego abro más la boca. Yo no abro tanto la boca porque yo tengo un salto, ATM, por lo tanto yo cuando trabajo Fröchels yo trabajo más bien chiquitito, ¿ya? Siempre con esa generación de sonido y como
es miom, 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 pero dice ojalá no sean tan monótonos. Por lo tanto, nos está invitando Maravelao a poder hacer modificaciones como ya, a ir tratando de articular y mover nuestra lengua, ya, cosa que no salga siempre de la misma forma. Miam. Miau, 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 miau. Ahí sale más diferente, pero es miam, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es la idea del trabajo de la técnica masticatoria? Y si usted lo hace, así, igual como cuando nosotros trabajamos tracto vocal semiocluido, lo hace un ratito y hace miam, muam, y todos esos sonidos extraños, cuando su familia empieza a mirar lo extraño y dice, ¿realmente está estudiando fonoaudiología o está en algún culto? Ya, en ese minuto, no saben a quién le están invocando pleitesía con esos sonidos. Después uno empieza a hablar y la verdad es que se da cuenta que se amplía todo el tracto vocal, se amplía, sirve mucho como calentamiento y mientras yo estoy masticando no puedo hacer ataque vocal duro, fisiológicamente imposible, ¿ya? Y tanto las técnicas del bostezo suspiro como la técnica de Frechels o masticatoria es parte de cualquier calentamiento vocal. Esto es como un hecho, como que nadie se cuestiona si un Frechels va a estar o no dentro de un calentamiento vocal. Ahora, yo siempre, si ustedes quieren proponerlo, siempre preguntarle a su usuario si es que tiene dificultades de ATM o si mientras lo está haciendo siente que le salta la mandíbula, ¿ya? Porque obviamente sería un no. Cuando lo aplico en voces profesionales, claro, dentro de la técnica está el calentamiento, está difonías musculotensionales todo el rato, es súper, súper agradable, y aun cuando usted diga, ya, pero es de un orden sintomatológico, chiquillos, da lo mismo, como el calentamiento vocal del día puede ser, ya no tiene nada malo, si se siente cansado de repente o tiene mandíbula con poca abertura bucal, pueden trabajarlo, no hay problema, ya no, este es un ejercicio que en realidad nadie le hace mal, excepto que tenga un salto ATM súper marcado y usted lo haga abrir mucho la boca. Pero esta técnica todo el mundo le hace bien, lo mismo que el bostezo suspiro, es como, estas deberían ser técnicas universales ya transferidas, así como, le hace bien a todo el mundo, en realidad no, son súper buenas. Ya, voy a postular el traspaso de estas técnicas a técnicas universales, porque de verdad que son súper buenas. A mí me encantan. Encuentro que son, pero si uno dice calentamiento vocal, disfonías musculotensionales, esto así como que sí, todo el rato. Ya, la técnica de apertura de boca, esto es un poquito más sensible, ¿ya? Porque obviamente tenemos que ir viendo cuánto es capaz la persona de abrir efectivamente la boca, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene personas que tienen poca apertura mandibular, primero ver que efectivamente no hay un problema de salto ATM o hay una artrosis o una artritis o lo que sea, primero que nada. Y segundo, al constatar de que no hay ningún problema, sino que es netamente tensional, lo que se puede hacer es partir con un Frechels, con una técnica masticatoria, y luego incorporarlo a un texto, ¿ya? Cosa de hacer la técnica de apertura menos violenta. Porque en realidad la técnica de apertura de boca, voy a abrir el video, es súper fácil. Y acá es donde ustedes dicen, oye, en realidad esta cuestión es como súper sintomatológico. Y supongamos que yo tengo una persona, esas típicas personas que hablan así, todo el otro sí. Y como están en así, termina siendo súper difónico, entonces yo no sé si ustedes conocen gente que hable como así, ¿eh? Pero yo creo que sí, todos conocemos a alguien, ¿eh? Entonces, cuando tenemos ese tipo de resonancias tan hacia adentro, ya que aparte quiero llevarlo que tenga una mayor apertura bucal, lo que puedo hacer es lecturas de texto, pero de esta manera yo pongo al paciente frente al espejo con el texto pegado en el espejo, ¿ya? Y lo hago que lea todo así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a leer lo que sale acá. Procedimientos básicos. Emisión de la palabra aislada en secuencias de texto automáticas o lectura con la boca abierta tanto como sea posible.
la salivita y la mayor producción de saliva viene sí o sí, ya, porque uno está haciendo todo esto, ¿ya? Yo tengo aquí mi salvedad, ya tengo mi salvedad, que resulta que si nosotros pensamos en el abordaje fisiológico, abrir tanto la boca, la verdad es que me disipa, esto hacia afuera. Por lo tanto, puede ser una buena idea ya para trabajar ya una vez que tengo un equilibrio, no antes, ya una vez que ya tengo un equilibrio. Y si estoy en el proceso de que quiero que abra más la boca o articule mejor, porque estoy así, y porque hay mucha tensión, entonces yo creo que habría que ponerle primero un Frechels para soltar el sistema primero y luego trabajar con esto. Esto, y voy a hablar de las voces profesionales, se trabaja cuando tenemos personas que tienen dificultades con los textos. Voy a hablar súper de actor, voy a hablar de actores, ¿ya? Problemas con el texto, ¿ya? Personas que hablan todo el rato así, no tiene ningún problema de voz, la voz está súper bien, pero tiene todo el rato esto, que no abre la boca, entonces no logra poder posicionar su voz dentro del espacio, entonces todo lo habla así. No, difícil, sobre todo si tienen que decir textos muy rápido. Ya hay, de repente, ¿se han fijado que hay personas que hablan súper rápido, pero súper bien articulado? Presente. ¿Ya? Y hay personas que hablan súper rápido y no se les entiende nada. Ya. La gracia es la articulación y la apertura de boca. Ya, esa es la gracia, que es lo que hace que un discurso rápido sea bien articulado o mal articulado. Tiene que ver con la apertura de la boca. ¿Ya? Sobre todo también si después quiero proyectar. Por lo tanto, esto se trabaja en textos. ¿Ya? En textos. Voy a pasar a explicar lo siguiente. Entonces, tenemos el método del discurso, ya que es la incorporación del discurso propiamente tal en el tratamiento de voz, no solamente el uso de sonidos o de posturas o de diferentes configuraciones del tracto, sino que ya incorporamos el discurso propiamente tal, ¿ya? Y dice así, el tratamiento de voz se basa en la modificación de la producción del discurso para facilitar la producción vocal, ¿ya? ¿Quiénes se ven beneficiados? Individuos que utilizan su voz profesionalmente, se beneficia de los métodos que emplean el discurso secuencial porque hay un aumento de la resistencia vocal. O sea, vamos a trabajar que este sistema vocal dure más, que sea más efectivo, ya sea más resistente. No desde el punto de vista físico, sino que resistente desde el punto de vista de durar, ¿ya? ¿Cuáles son los diferentes ejercicios que dentro del método, las diferentes técnicas? La voz salmodiada, la lectura de solo vocales, la sobrearticulación y el discurso masticado. ¿Para qué comentarles otra cosa diferente? El discurso masticado es la técnica de Frechels llevado ya a un texto, ¿ya? Pero vamos a comenzar con la voz salmodiada. La voz salmodiada tiene la gracia de estar hablando así y tiene esa caída de voz al final. Es como si yo estuviera hablando en misa, hermano. Estamos en unidad. Amén. ¿Ya? Como el chiste de Coco Legrand. Si no lo han escuchado nunca, por favor, escúchenlo. ¿Ya? Es necesario reír en estos momentos. Bueno, se produce una secuencia de voz automática, como los días de semana, meses del año, los números, ¿ya? Y se va hablando todo el rato así. Si yo estoy hablando así todo el rato, logro identificar el foco resonancial hacia adelante. Hablo todo el rato en el mismo tono y por lo tanto no tengo mayor exigencia. Controlo la salida del aire al final porque el tono siempre baja cuando se me va acabando el aire. Por otro lado, evito el ataque vocal duro porque la voz es muy suave.
Y lo más importante es que logro romper con el patrón normal de habla y el de la voz, porque hablar así no es normal. Y al lograr esa disociación, lo que puedo hacer es que el paciente pueda identificar características de su voz o molestias de su voz o lograr inflexiones y cambios en la voz sin necesariamente impactar directamente en el habla. ¿Ya? Hay personas que no son capaces de disociar, por ejemplo, un aumento de la intensidad con un aumento de la velocidad o una reducción de la velocidad. O cuando hablan demasiado rápidos, tienden a hablar demasiado agudo. ¿Sí? Entonces con esto estoy trabajando inmediatamente esta disociación, ¿ya? Y poder enfocarme sobre diferentes elementos. ¿Cómo trabaja? La reducción general de la tensión, ¿cierto? Y propicia que a la larga tenga un mayor rendimiento, una mayor resistencia, ya un rendimiento fonatorio mayor, se utiliza con disfonía musculotensional, con nódulos y con voz profesional, ¿ya? La verdad es que yo no la trabajo propiamente tal así como voz salmodiada, no la trabajo propiamente tal desde el punto de vista sintomatológico. Sí lo trabajo como un discurso monótono, sí lo trabajo para la coordinación fonorrespiratoria, eso sí, ¿ya? Pero es súper, súper útil para entrenar a los pacientes que son de teatro, a los actores de teatro es súper útil, porque en general ellos hacen su imagen, su personaje en su cerebro, y le dan cierta voz y le dan ciertas características antes siquiera de aprenderse el texto. Entonces, antes de aprenderse el texto, aprendérselo así, de esta manera, lleva a que incorpore las características del texto propiamente tal, las frases, las palabras, las pausas, las tomas de aire, ¿ya? Permite que esta persona se interiorice con el texto, además que comprenda el texto, más allá de estar dándole una representación mental a su personaje y luego ya incorporar el personaje al texto. Esta es otra técnica de personas que tengan problemas de precisiones articulatorias o de dicción, que es la lectura solo de vocales, ¿ya? Y que es una mejora obviamente articulatoria, ¿ya? Acá salen hartos objetivos, ¿ya? Control de la fuente glótica, reducción de las contracciones del tracto vocal, estabilización de la calidad vocal, concientización vocal. Le diría, chiquillos, sí, desde el punto de vista humilde de María Jesús Sarmiento, que en realidad acá es la mejora del estándar articulatorio. Esa sí es la que va sí o sí. Por eso que una de las que seleccioné para hablarles de en voz normal, ¿cierto? En técnica vocal. Porque en realidad, cuando uno habla con puras vocales, por ejemplo, voy a leer lo que dice arriba, que dice técnicas de lectura solo vocales. Sería EIA, EUA, O, AE. ¿Cuál podría ser lo primero que pudiese ocurrir? Elicitación de ataque vocal duro. Al tiro. Yo no estoy con ataque vocal duro en este minuto, pero podría ser. Está temblando. ¿Está temblando? No. ¿O sí? ¿Qué dice el público? Parece que sí. No, dicen que no. En Salamanca nada, sí, Salamanca ya tenemos que tenerlo ahí al ojo, porque está para el norte está la cosa, si no está como para Rancagua. Es que ahí tenemos nuestro sismógrafo. Ya chicos, entonces. En realidad, si lo pensamos desde el punto de vista de control de la fuente glótica, yo no encuentro mucho control, porque en realidad es súper perdible el control de la emisión de vocales si yo no tengo, digamos, un sonido facilitador o un sonido que enganche antes que me evite el golpe, ¿ya? Reducción de las contracciones del tracto, pucha, es lo que dice la Mara Belau, pero yo no puedo dar fe de esto, porque la verdad es que una emisión completamente abierta siempre lleva contracciones del tracto, es inevitable. La estabilidad y la calidad vocal en realidad no tiene mucha relación con esto, porque tendría más que ver si es que estuviera trabajando con algún sonido que permitiese una retroalimentación de la resonancia. Por ejemplo, trabajo con una M,
por dar un ejemplo, algo que lleve a la vibración anterior, y la concientización vocal de las vocales a lo mejor, ¿ya? No quiero que se malentienda que estoy cuestionándolo, ¿ya? Sino que obviamente esto es un texto que lleve su tiempo y que por supuesto ya a estas alturas de mi vida puedo emitir mi opinión, ¿ya? Después de tantos años trabajando en voz puedo emitir mi opinión personal, por supuesto, basada en la experiencia clínica y no en un estudio científico propiamente tal, y quiero que eso quede súper claro, ¿ya? Pero en mi experiencia clínica, siento yo que a lo mejor esto es más bien para un trabajo con voces profesionales que para trabajar alguna alteración vocal propiamente tal. Por lo tanto, las aplicaciones son voz profesional, entrenamiento de la dicción, sí, y las voces con falta de proyección, sí, siempre y cuando haya un muy buen trabajo anterior a la utilización de esta técnica dentro de la misma sesión, por ejemplo, de trabajo con nasales, un trabajo que tenga mucha conciencia en la resonancia para luego entrar a lectura de solo vocales, porque si está desestabilizado el sistema, si ya vengo con una incoordinación de los tres subsistemas y no una buena retroalimentación resonancial, el ataque vocal duro va sí o sí. Ya, la técnica de la sobrearticulación, hijito. Sí, mi amor, el huemul y el cóndor en el escudo nacional, pero te puedes ir a sentar al sol ahí en el sillón para que yo pueda terminar de hacer la clase, mi amorcito. Y ahí hablamos del huemul y el cóndor, ¿ya? Ya. La última técnica que les voy a comentar, chicos, es la sobrearticulación, ya que son movimientos articulatorios exagerados, ya durante, obviamente, la conversación, habla espontánea, puede ser lectura, va a ser un cry, no sé, series automáticas, etcétera, ¿ya? Y aquí nuevamente yo voy a hablar desde lo que a mí me parece como más aplicable en voz, que es en voz profesional, el aumento de la precisión articulatoria. Obviamente el trabajar sobre la articulación tiene siempre impacto sobre las contracciones del tracto, y por lo tanto si yo a través de la articulación puedo generar mayor sensación de máscara, por supuesto que voy a generar mayor producción vocal, o sea, proyección vocal, porque voy a estar trabajando directamente sobre la ganancia armónica. ¿Puede que reduzca la hipertonicidad laringea? Sí, puede, en función de cuán anclado esté yo en la sensación de vibración anterior dada por las mismas características de la articulación. Pero para eso, nuevamente, chiquillos, tiene que haber un trabajo de esquema corporal vocal, pero potente antes de hacer esto así por la vida. Ya esta persona tiene que haber pasado por un entrenamiento de tracto vocal semiocluido antes, ya un entrenamiento importante del orden fisiológico para poder trabajar un texto después libre y lisa y llanamente con sobrearticulación. Ya cuidado con eso, porque si no vamos a llevar a un foco resonancial súper abierto, ¿ya? Y no vamos a generar esta sensación de embudo donde nosotros podemos localizar bien y dirigir bien nuestra corriente de aire sonorizada, ¿ya? Lo que sí, todo el rato, Mil, que sí disminuye la velocidad del habla, y eso es súper bueno, ¿ya? Súper bueno, ¿ya? Se aplica en voces profesionales, en personas que tienen una velocidad aumentada del habla, y en las disartrias hipocinéticas también es una muy buena técnica, ¿ya? Y hasta acá vamos a llegar el día de hoy. Me quedaron un par más en el tintero. En la próxima semana vamos a volver a hablar de actores. Todo esto ya se ha orientado a nuestros actores, profesores también, nunca hay que dejarlos de lado. Luego de eso vamos a tener la prueba. Recuerden que ya vamos a tener otra prueba, ¿sí? Pronto. ¿Dónde lo tengo anotado? Hoy me llevé mi cuaderno soplón, sí me lo llevé para la pieza, pero creo que es en 2 semanas más la prueba, no está, sí creo que es en 2 semanas más, ¿ya? Y después ya tienen las clases de voz cantada. Gracias, Carla Bianchi. Anoche habría círculo en el... ¿Cómo anoche había círculo en el sol? ¿En el sol o en Catalina González Enrique? En la luna. Bueno, no había ninguna, po. Sí, po. Círculo en el sol. No, po. Círculo en el sol, lluvia, temblor. Círculo en la luna, no veo ninguna.
Sí, pues le falta campo, po. ¿Qué onda? Ya. Se perdió, no, pero sí es un bonito escena. Sí, mi amor, el escudo nacional. Ya, niños, entonces, mientras yo me fijo en el escudo nacional que Gregorio me quiere mostrar, nosotros nos vemos la próxima semana con mi grupo de laboratorio. Nos vemos ahora a las 2 de la tarde y vamos a trabajar sobre planificación en vistas ya al trabajo vocal. ¿Sí? Así que estén muy bien, se me cuidan y nos vemos la próxima semana. Chao, profe, que esté bien. Igualmente, Profe, chicos, dígame. habla Belén. Una consulta, ¿cuándo va a subir las clases de UFO? Me están preguntando. Ay, no la subí. No, ninguna de las dos, No, mentira. te lo prometo. Ya, es que ya las tengo cargadas en el YouTube, entonces ya las voy a subir ahora en un ratito. Ya, profe, gracias. Ya que estén bien, besitos, chao, chao.